A continuación, damos la bienvenida a uno de los jefes negociadores de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Salvador Béjar, en representación del secretario Ildefonso Guajardo, del secretario de Economía, ya que debido a la visita del primer ministro israelí, al secretario fue imposible para el secretario estar el día de hoy con nosotros. Sin embargo, damos la bienvenida nuevamente a Salvador Béjar, uno de los jefes negociadores de la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya aquí estaba afuera, yo creo que todavía no le avisan que ya es momento de entrar. Bueno, ya en cualquier momento aparece. Agradecemos a todos el estar con nosotros en el cierre de esta convención. La verdad ha sido una convención a reserva de lo que ahorita Mario de la Cruz en las conclusiones mencione, pero yo creo que ha sido una convención muy rica en contenidos, con una visión muy amplia, que es lo que estamos intentando presentarles. Sí, obviamente, sin alejarnos de nuestra esencia, de nuestro espíritu, que es en efecto los sectores que orgullosamente representamos, tanto verticales como horizontales. Sin embargo, también no podemos ocultar la idea de que vivimos en un mundo, no estamos aislados, tenemos que relacionarnos con la economía, con el México y bueno, yo creo que ha sido una convención que nos deja muchísimo, pero también es un punto de partida y tenemos que iniciar un camino que continúe en esto, ¿no? Ahora sí, damos la bienvenida a uno de los jefes negociadores de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Salvador Béjar, en representación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Salvador. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, en palabras del secretario Guajardo, quiero agradecerles la invitación a participar en esta Convención Nacional de Canieti. Una disculpa de su parte por cuestiones de agenda, obviamente que nos tiene ocupados nuestro país vecino. No pudo estar aquí, pero manda sus saludos. Y bueno, pues me honro en representarlo aquí ante ustedes. Yo diría que deberíamos de empezar por pensar entre nosotros en el TLC. ¿Qué es el TLCAN hoy por hoy? Bueno, habría que recordar que el tratado es un acuerdo paradigmático. Perdón. No sé si yo tengo el control. Pues dicen que avanza, pero no avanza. El de allá no está avanzando, perdón. Ya van, ok. Bueno, la tecnología creo que no se me da. Yo espero que aquí con ustedes pueda aprender algo más de tecnología. Ok, creo que ahí estamos. Bueno, retomando, yo creo que hay que pensar en el TLCAN como un acuerdo paradigmático. Hay que ubicarnos en el tiempo. Yo creo que para ustedes, en particular en Canieti, el cambio generacional es fundamental porque es el cambio de tecnologías y es la evolución de tecnologías. Para aquellos que hubieran estado en los 89, 90 negociando un tratado de libre comercio, comunicándose, habría que recordar que no se usaba ni siquiera el fax, todavía se usaba el telefax. Algunos de los
nuevas generaciones ni siquiera saben lo que es eso. Pero bueno, este es un acuerdo que por primera vez se negocia entre un país en vías de desarrollo, como lo reconoce la Organización Mundial de Comercio, y dos países desarrollados. Es un país donde México, hay que recordar, Estados Unidos y Canadá vienen de una negociación bilateral, tienen ellos un acuerdo bilateral de 89, México toca la puerta y dice, me interesa ser parte de este proceso de globalización, quiero formar parte del bloque de América del Norte. Estados Unidos y Canadá aceptan y hacemos con ello el acuerdo de libre comercio firmado en 92, entra en vigor en 94. Recordemos que el Telecan y la OMC van de la mano, uno influía en las negociaciones del otro y viceversa, se alimentaban uno del otro. Obviamente el Telecan se queda corto en 92, mientras la ronda Uruguay sigue en camino y concluye en 95 precisamente con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, obviamente Telecan crea la zona de libre comercio más grande de todo el mundo. Es un acuerdo muy ambicioso, ciertamente, y este acuerdo ha permitido a México incrementar a 5.5 veces el comercio de mercancías con sus socios norteamericanos. Es decir, pasamos de 91,000 millones de dólares en 93 a 502,000 millones de dólares en 2016. Obviamente, pues el tema más controvertido es que esto ha creado un superávit comercial para México, hoy por hoy de 60,000 millones de dólares, discutibles dependiendo de cómo los quisiéramos medir, pero al final del día eso ha creado un déficit comercial para Estados Unidos. ¿Qué hizo el Telecan? Pues el Telecan consolidó la liberalización comercial emprendida por México hace más de 2 décadas. En 85 debemos de recordar que nosotros comerciábamos 57% de petróleo y solo 37% de manufacturas. Hoy, 2016, el efecto está completamente invertido. Es más, yo diría que se ha minimizado el uso o la exportación de petróleo vis a vis el comercio de manufacturas. 90%, en 2016 comercializamos 90% de manufacturas y solo 6% de petróleo e industrias extractivas. Inversión extranjera directa, obviamente, es otro tema fundamental. En inversión extranjera directa de 80 a 93, ahí obviamente, recordemos, no había tratado todavía, solo llegábamos a un promedio de 2.8 mil millones de dólares por año. Hoy, 2016, hemos subido de 2.8 a 23.3 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Ahora bien, ¿cuál es la importancia y cuál es este valor que tiene el Telecan? Telecan, veamos si esto… ahora sí funcionó. Telecan, esto es lo que nos demuestra la importancia que tiene en el comercio regional. El comercio regional ascendió a prácticamente $1 billón anuales, 3.6 veces más que en 93. Si nosotros lo pusiéramos en comercio por hora, así como con los coches traen sus kilómetros por hora o galones de consumo, si nosotros pusiéramos el comercio en una medida, hay más de 113 millones de dólares que cruzan la frontera cada hora. Son 2.7 mil millones de dólares diariamente. Es decir, no solo el comercio diario, sino por hora, el volumen se ha incrementado exponencialmente. Obviamente hemos ido de 2013, perdón que los aburra un poco con estas cifras, y yo no soy economista, entonces me cuesta trabajo entenderlas, pero creo que nos da el contexto de por qué el valor agregado que tiene el Telecan. Ya cuando entremos a la parte legal será más divertido.
Exportaciones de mexicanas en productos electrónicos. Bueno, yo creo que aquí no les debo de platicar lo que ustedes han logrado, pero simplemente creo que hay que reconocer la participación del 21.4% de las manufacturas y el 19.2% de las exportaciones totales en 2016. ¿Cuáles son los productos más relevantes para ustedes? Obviamente, ahí están unos números que les pueden resultar bastante atractivos. Es el crecimiento de la exportación de la industria electrónica por grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Obviamente estamos hablando de unidades de procesamiento, los famosos CPUs, los televisores de pantalla plana, con una gran conversión de la tecnología de México de cambiar de las pantallas de caja a las pantallas planas, las unidades de control, sistemas de cómputo, unidades adaptadores, unidades de memoria, circuitos modulares, equipos de telecomunicación y algunos PCs de escritorio y portátiles. Obviamente aquí están incluidos los teléfonos móviles, los cuales vamos a comentar en un momento más. Las exportaciones de la industria electrónica han llegado al orden de los 71.754 millones de dólares, poco menor, un 5% menor de lo que se reportó en 2015, ciertamente, hay un decrecimiento, pero en 2017 tenemos un 16% más que el periodo anterior. O sea, crecimos, bajamos en 2016, ustedes crecieron en 2017. Somos el principal, bueno, esto no es noticia, ustedes lo saben muy bien, somos el principal proveedor de televisiones para Estados Unidos. Vengo de una muy interesante plática que dio Luis de la Calle precisamente hoy en el foro del INADEM, la semana INADEM, inauguramos el foro de competitividad y creo que el doctor de la Calle puso un reto muy interesante y ustedes seguramente lo podrán confirmar. Si ustedes van o nos vamos a cualquier Best Buy en Estados Unidos, ustedes podrían hacerle una apuesta a cualquier vendedor de Best Buy y decirle que que les muestre un televisor y ustedes pueden prometerle que es hecho en México. Y dijo Luis de la Calle, mira, puede ser que pierdas una de 10, pero las 9 las vas a ganar, ¿no? Entonces, creo que eso muestra el valor de la industria electrónica para México y para la región de América del Norte. Ahora bien, México se considera un socio comercial estratégico para los Estados Unidos. Yo creo que si medimos el nivel de integración de los sectores en el Telecan, podemos ver que las importaciones totales obviamente estamos hablando en el rango de los 3,000 millones de dólares. Si nosotros dividimos esto y decimos cuánto comercia los tres países intra-NAFTA o intra-Telecan y cuánto comercian fuera de la región, bueno, yo creo que las cifras ahí hablan por sí mismas. Estamos hablando que vehículos pesados comerciamos más, 90% del comercio es intra-NAFTA y solo 10% es fuera de NAFTA. Vehículos ligeros el 50%, hidrocarburos el 49% y electrónico creciendo con ya hoy por hoy el 18%. El sector que puede verse más debilitado es el sector de vestido, el sector de calzado, obviamente. El agroalimentario está en los rangos de los 40%, autopartes 56%, que va muy de la mano con el de vehículos ligeros. Hay que tomar, aquí me gustaría distanciarme un poco del sector de electrónica, darles un ejemplo de lo que significa comerciar con México. Y el Woodrow Wilson presentó un ejercicio muy interesante, donde el efecto que tienen las exportaciones de México en el comercio o en la economía local, no solo de México, no solo la economía local de nuestros municipios o entidades, sino también de los estados de la Unión Americana. Y el ejemplo que usa el Woodrow Wilson, caray, ya se adelantó esto. El ejemplo que usa el Woodrow Wilson es la venta o el comercio de lavadoras en Estados Unidos. Gracias al comercio con México y gracias a la manufactura en México, una lavadora en Estados Unidos cuesta $100 más barata. Y eso puede sonar tal vez insignificante,
Pero para el ama de casa, el poder haber ahorrado esos $100 en la compra o en la adquisición de este equipo, significa que esos $100 ya los destinó para el entretenimiento, por poner un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que ella pudo llevar a la familia al cine, pagar por los boletos, y el pago de esos boletos significa que el operador del teatro pudo pagar las regalías a la compañía de cine que produjo la película, el director de cine, y obviamente ahí ya tenemos una cadena integrada de economías de escala. Incluso podríamos decir que gracias a México, Brad Pitt sigue vendiendo películas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el operador de teatro pudo cobrar esos $100, pagarle a la operadora, al productor de cine, y el productor de cine automáticamente pudo pagarle sus regalías a Brad Pitt o a Salma Hayek. Entonces, México genera economías no solo a nivel local, sino también en los mercados en los que exporta. Ahora bien, yo creo que aquí tenemos que tocar tal vez el tema más áspero, que es el tema de qué está pasando con Estados Unidos. Yo creo que aquí hay que remontarnos a la retórica que hemos estado viendo desde la campaña presidencial hasta el día de hoy. El presidente Trump ha identificado algunos temas que le causan algún tipo de malestar. ¿Cuáles son? Obviamente estamos hablando del déficit comercial. Desde su campaña él manejaba el tema de que… ya estamos aquí. Él manejaba el tema de la consideración de que es un mal acuerdo. Él siempre dijo, NAFTA it's a bad deal and we need to renegotiate. Incluso fue un poco más allá y dijo que si íbamos a renegociar, pero que si no nos gustaba o si no le gustaba el resultado, lo cancelaría. Esa fue la primera promesa de campaña que hizo. La segunda promesa de campaña que hizo fue, me voy a salir del TPP, un tratado que tardó más de 7 años en negociarse. México entró en la recta, pues no podríamos decir la recta final de la negociación, sino México estuvo en los últimos 4,5 años de la negociación. Y sin embargo, el presidente decidió que no era en el mejor interés de los Estados Unidos mantener ese acuerdo vivo. El segundo argumento es que el Tratado de Libre Comercio se ha llevado a México, ha migrado los empleos de Estados Unidos a México. Y el tercero, bueno, pues que el saldo, obviamente el déficit comercial es algo que tenemos que revertir. Para México es un reto, es innegable que negociar con Estados Unidos, con Canadá, este tratado por sí es un reto. Negociarlo con una administración actual es todavía más complicado, pero no quitamos el dedo de renglón de que es una gran oportunidad de modernizar un acuerdo como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y la razón por la que lo digo es porque, así como al principio de la plática les decía que las negociaciones se hacían por telefax, literalmente, también es cierto que hoy por hoy ya tenemos medios digitales que no están reconocidos por el tratado. Y el simple hecho de tener ese capítulo ya implica una necesidad de modernizarlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para modernizarlo? México tenía la visión, al igual que Canadá y la administración Obama, de hacerlo vía precisamente el TPP. Sin embargo, Estados Unidos se quedó corto en el proceso. Creo y estamos convencidos de que esta es la oportunidad de mejorar ese acuerdo, incluso a través de esta renegociación. Tal vez nos tomará un poco de tiempo. Estamos comprometidos con el cumplir con los tiempos que hemos acordado. Tanto Canadá como Estados Unidos están mostrando un compromiso de adelantar en este proceso. Pero México ha dejado los principios de negociación muy claros. Número 1, México, el secretario Guajardo ha sido muy claro que el déficit comercial de un país es el desequilibrio se origina por los desequilibrios macroeconómicos entre el ahorro y el consumo, y que una política comercial no puede corregir dichos desequilibrios. También hemos dicho
que la pérdida de empleo en el sector manufacturero es provocada por la automatización y no por los procesos de producción, más que por el libre comercio. Es decir, el segundo y tercer argumento que Estados Unidos presenta no tienen validez para nosotros. El déficit comercial no es la medida para calibrar el comercio entre las partes. En segundo lugar, el mismo problema del que adolece Estados Unidos, que es la pérdida de empleos, es el mismo problema que enfrenta México y el mismo problema que enfrenta Canadá, Japón, Corea, la Unión Europea. Se llama automatización. Y la automatización, por definición, desplaza a los empleos. Sin embargo, producir con México, lo que significa producir con México, se traduce en que cada exportación que tiene, y me voy a regresar una lámina, cada exportación que hace México a los Estados Unidos o a terceros mercados tiene un valor de contenido estadounidense de 40 centavos. Es decir, por cada dólar que México exporta al mundo, 40 centavos le regresan a los Estados Unidos. La diferencia con Canadá, obviamente Canadá tiene 25, Malasia tiene 8, Corea del Sur 5, China 4 y Japón solo el 2. Es decir, no es lo mismo comerciar con México, donde tu valor de retorno es 40 centavos por default, que con China, que es solo el 4. Ese es el valor agregado de comerciar con México. Ahora bien, me gustaría llevarlos al proceso. Este es un proceso inédito que México ha hecho en aras de tener la mejor, ahí estamos. Este es un proceso inédito que México ha hecho para poder acercarse a toda la ciudadanía. Conforme a la ley de cámaras, es indudable que nuestra obligación es consultar con las cámaras para conocer sus posicionamientos, sus preocupaciones y también, ¿por qué no?, el nivel de ambición que están buscando en cada tratado de libre comercio que estamos negociando. No omito decir que pues, obviamente México tiene la red de tratados comerciales más grande del mundo. Tenemos 12 tratados, tenemos 46 socios comerciales y podemos virar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste y vamos a poder demostrar que México tiene conectividad con todos. Sin embargo, la administración del presidente Peña Nieto, en aras de enfrentar de la mejor manera esta negociación, nos dio el mandato de tener 3 diferentes procesos de consulta pública. El primero fue conforme a la ley de cámaras, perfectamente demostrado. Tuvimos más de 250 reuniones, sostuvimos reuniones con el sector académico, la sociedad civil, organizaciones. El segundo periodo de consultas que hicimos, que es donde empieza la parte innovadora del Gobierno de México, fue a través de una consulta vía Internet. Sorprendentemente, en menos de un mes que duró la consulta pública vía electrónica, recibimos más de 600 comentarios. Y los comentarios no solo vinieron de las industrias, ciertamente debo reconocer y agradecer que Canietti participó tanto en el foro de electrónico, en el portal electrónico, como en la audiencia. Sin embargo, lo que cabe la pena destacar aquí es que la ciudadanía se manifestó. De estos 600 comentarios o 613 participaciones que tuvimos, más del 50% fueron ciudadanos. Solo 300 comentarios fueron de asociaciones, del sector de la sociedad civil, de organizaciones sindicales. Es decir, que 50% de estas consultas fueron ciudadanos preocupados por la negociación del tratado y que nos dieron opiniones, algunas un poco que no podemos mencionar públicamente, pero las demás con valor agregado. Sí traían un comentario, sí traían una preocupación, sí mostraban un posicionamiento de la ciudadanía. Más allá de eso, nosotros seguimos adelante con una consulta pública,
Tuvimos un foro que duró prácticamente todo un día. Tuvimos 4 sesiones durante este foro con participación abierta. Se hizo un proceso de convocatoria abierta, donde tuvimos más de 40 oradores. Y durante estos 40 oradores, en cada módulo que tuvimos, con un cambio de audiencia, con un sistema de rotación, tuvimos más de 100 participantes en el auditorio, en cada módulo. Es decir, llegamos a tener más de 400 participantes en el auditorio en esta consulta pública. Ahora bien, esta es una pequeña cronología de lo que los 3 países hemos hecho. Obviamente tenemos la confirmación del negociador, del representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, como embajador, cumple con el primer mandato que le ordena el Trade Promotion Authority. El Trade Promotion Authority, para aquellos que no están familiarizados con él, es el famoso Fast Track. Es la autorización que le da el Congreso de los Estados Unidos al embajador Lighthizer o al representante comercial de los Estados Unidos para negociar acuerdos de libre comercio y que una vez que estos estén concluidos se puedan someter al Congreso para un voto afirmativo o negativo sin modificar el contenido. Eso es el famoso TPA o Trade Promotion Authority o en el pasado también llamado Fast Track, que obviamente cada tratado como el Telecan pues lo tuvo. Con esto inicia el representante comercial notificando al Congreso su intención de renegociar. Aquí yo creo que vale la pena hacer un cambio de semántica, déjenme corregir. Él no dice renegociar. Aquí hay un pequeño cambio de directriz donde diverge del presidente Trump. Él habla de modernizar y podemos remitirnos a los documentos. Él nunca dice renegociar el tratado, él habla de modernizarlo. México inicia ahí sus consultas públicas. El 17 de julio conocemos la sorpresa de los intereses de negociación de Estados Unidos, entre ellos su interés de eliminar capítulo 19, entraremos a los detalles en un momento. México presenta, en cumplimiento con sus leyes en materia de tratados comerciales, el informe al Congreso, iniciando nuestro proceso de negociación. Canadá cumple con el mismo proceso, va al Parlamento, la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra Chrystia Freeland, el 14 de agosto, y el 16 de agosto empezamos la negociación. Ya llevamos 2 rondas. Yo les diría, la realidad de las cosas es que hemos superado la expectativa. México ha dejado muy claro ciertos principios bajo los cuales vamos a negociar. El primer set de principios que México puso en la mesa fue precisamente que no íbamos a negociar aranceles. Hoy por hoy, México y Estados Unidos tenemos un arancel de 0 en todas las categorías, en todos los productos. El último arancel que se desgravó a 0 fue en 2008 y desde entonces disfrutamos del libre comercio con ellos. Cualquier negociación que nosotros hubiéramos hecho con Estados Unidos o negociar aranceles con Estados Unidos, nada más nos hubiera llevado a incrementarlos. ¿Por qué? Porque ya no había aranceles y era una negociación que México no estaba dispuesto a aceptar. El segundo es las famosas reglas de origen, que yo estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con ellas. Obviamente sabemos que el presidente Trump tiene un interés particular en las manufacturas y aún más en la parte automotriz. Hoy por hoy no hemos entrado al detalle de las discusiones de reglas de origen específicas, sin embargo sabemos, o como dicen, Radio Pasillo dice que nos van a dar una sorpresa con reglas de origen, con contenidos regionales o contenidos específicos. Sin embargo, para nosotros al día de hoy ese es el fantasma en el salón, no tenemos nada específico, no sabemos si lo presentarán. El tercer tema donde México fue muy enfático es el tema de trilateralización versus bilateralización. El secretario Ross en algún momento dijo que quería tener acuerdos bilaterales con México y Canadá, lo cual significa pues romper este matrimonio que tenemos y disolverlo y luego crear 2 matrimonios. México dijo desde el principio que no iba a aceptar bilateralización
Canadá, yo quiero creer que al primer ministro Trudeau lo tomaron fuera de contexto, tal vez fue una pregunta de los medios, que qué haría Canadá, y pues Canadá hubiera respondido lo que debió haber respondido. Si no tenemos más que seguir por el camino bilateral, seguiremos. Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores corrige el rumbo y confirma en varias ocasiones públicamente que México y Canadá vamos a negociar esto de manera trilateral. Este acuerdo no puede fragmentarse en bilaterales y por lo tanto tiene que quedarse así. El segundo set de prioridades es el que presenta el secretario Guajardo al Senado. Precisamente el 10 de agosto, cuando vamos al Senado y le presentamos los principios de negociación para nosotros. Para nosotros, cualquier negociación que sea en retroceso no es una negociación. Por eso es que en aranceles tuvimos una posición muy firme y por eso es que cuando presentamos esto al Senado, les dijimos, el primer objetivo para nosotros es mejorar la competitividad regional de América del Norte. Si México gana en esta negociación, Canadá y Estados Unidos ganan. Esa es la visión sobre la cual nosotros estamos partiendo. El segundo principio es que vamos a asegurar la certidumbre para el comercio y la inversión, obviamente generar nuevas oportunidades para la economía actual y por último, obviamente tener un comercio inclusivo y responsable. En esta cuarta esfera que hoy vemos ahí pintada de rojo, y una disculpa, pero soy daltónico, entonces los colores me cuestan trabajo, pero ahí podemos ver dónde están las nuevas oportunidades para el tratado. Estamos hablando de comercio, bueno, obviamente en las oportunidades y en el otro. Tenemos el comercio electrónico, que ya es un tema que está en la mesa de negociación. Tenemos el tema de anticorrupción. Aquí vale la pena aclarar, no nos confundamos, había algunas declaraciones en prensa de que estábamos viendo narcotráfico. Narcotráfico no está en la mesa, anticorrupción sí está. Es un tema fundamental para esta administración. Hemos creado el Centro de Anticorrupción en México, queremos fortalecerlo con un acuerdo internacional. Estamos hablando de medio ambiente, queremos crear un nuevo, o estamos evaluando un nuevo capítulo en materia de género, el cual obviamente es un interés canadiense por la agenda progresiva que trae el primer ministro Justin Trudeau. ¿Qué nos espera después de la primera ronda? Obviamente, como cualquier primera ronda, es el primer acercamiento, son los primeros careos. Esta es una negociación, yo creo que es importante ubicarnos. Esta es una negociación inédita. En ningún momento de la historia de negociaciones de México hemos tenido una agenda tan acelerada de negociaciones como esta. Estamos hablando que en 7 rondas el objetivo es cerrar un tratado. Y todo el mundo me pregunta, oye, ¿de veras pueden cerrar un tratado en 7 rondas? Y luego me dicen, ¿cuántos foros abiertos tiene México? Pues, tenemos 7 foros abiertos, ya entraremos en detalle. Sin embargo, este es el resultado de la primera ronda. Pudimos calibrar dónde estamos parados, cada uno de los 3. Pudimos identificar y poner a trabajar 25 mesas. Logramos presentar, no en todas las mesas, pero nos dividimos de alguna manera los temas y pudimos presentar textos de negociación para que sean considerados por las otras partes. En algunos casos hubo 2 textos, en unos hubo incluso 3. Obviamente, la labor titánica para nuestros negociadores es poder consolidar estos textos y turnarlos en un solo texto de negociación. ¿Cuáles son los puntos débiles? Obviamente la inercia que trae Estados Unidos de incrementar los contenidos regionales, la insistencia de Estados Unidos sobre la reducción comercial o la reducción del déficit, la eliminación del capítulo 19. Hay una propuesta que no hemos visto, pero se rumora que es de los floridianos, que quieren un mecanismo de salvaguardia temporal, regional y por productos perecederos, que esa al día de hoy no la hemos visto, y obviamente pues el posicionamiento político de los Estados Unidos. ¿Qué nos espera o cuáles son, qué sucedió entre la primera y segunda ronda? Yo les diría, pues sucedieron nada más 10 días.
En realidad, entre la primera ronda, que ya habíamos gastado 5 días, y la segunda ronda ya llevamos 10 días de negociaciones y solo habían pasado 20 días en total. Entonces, no puede pasar mucho tampoco. Lo cierto es que México, Canadá y Estados Unidos nos abocamos a hacer nuestras propias consultas. Hemos estado acercándonos a cada una de las cámaras a través de los puntos de contacto que tenemos designados. Y hoy por hoy, en la segunda ronda, yo les diría, después de recibir la segunda ronda, la segunda ronda empezó el 1 de septiembre. El 27 de agosto recibimos otro tuit de 142 caracteres con la famosa amenaza del 2205. Entonces, empezar una ronda bajo ese escenario no es fácil. Y para aún, teníamos también la amenaza de que a Corea, Estados Unidos pretendía terminarle su Tratado de Libre Comercio. Se esperaba incluso, se anunciaba que para el 5 de septiembre, que era el último día de negociaciones, Corea pudiera haber sido notificado de esta salida. Ninguna de las dos cosas sucedieron. Pareciera que el estilo de negociación es tratar de incrementar la presión a través de amenazas para luego llegar a la mesa y tratar de avanzar. No sabemos cuál puede ser el resultado de esa estrategia todavía. Sin embargo, los puntos de acuerdo a los que llegamos fue avanzar en por lo menos un número suficiente de capítulos en los que pudiéramos ya tener una clausura, o sea, que ya pudiéramos cerrar algunos de los textos. Obviamente, no vamos a poder decir que están completamente cerrados. Hay un principio de negociaciones aquí por el cual se rige el Gobierno de México, que es nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Y es un principio de negociaciones comerciales internacionales que todo el mundo respeta. Sin embargo, ante la eventualidad de empezar una ronda con un ambiente altamente negativo, creemos que la segunda ronda fue altamente exitosa. ¿Por qué? Porque logramos consensos, se lograron consolidar textos, se logró avanzar en la eliminación en algunos casos de corchetes, lo cual indica que hay un trabajo de las tres partes de avanzar en un proceso de negociación. ¿Cuáles son los puntos débiles? Bueno, obviamente no tenemos todavía las cartas completas de Estados Unidos sobre la mesa. Estos fantasmas en el ambiente, como son el déficit comercial, como es esta medida de salvaguardias para productos perecederos, como es esta propuesta que dicen que viene, o que bueno, nos han platicado, que han escuchado, que es regular los salarios en México a través del Tratado de Libre Comercio. Ninguna de estas propuestas las hemos visto en la mesa. Al día de hoy seguimos avanzando nosotros con los temas que hemos puesto en la mesa, que Estados Unidos a la vez no ha mencionado ninguna propuesta al respecto. Estos son los 5 temas de los cuales me voy a enfocar al segundo, porque los otros realmente no los hemos visto. Sí se ha habido una discusión de reglas de origen, pero estamos hablando de la discusión de los principios. Es decir, no estamos entrando a la discusión de cada una de las reglas de origen. Yo diría que entrar en una discusión de cada una de las reglas de origen hace que esta labor titánica de cerrar en 7 rondas se vuelva un factor imposible. Entonces, es una realidad que no vamos a revisar todas las reglas de origen, es una realidad que vamos a buscar optimizarlas. Recuerden una cosa, no es necesario renegociar o modernizar un acuerdo de libre comercio para modificar las reglas de origen. México, Estados Unidos y Canadá llevamos 4 ejercicios de modificaciones de las reglas de origen sin haber tocado el tratado. O sea, sí se puede. Y lo que hay que demostrar es que el riesgo que hay de modificar una regla de origen y hacerla más estricta puede provocar un punto de quiebre donde a la industria le convenga más exportar sin la preferencia arancelaria y evitarse la carga burocrática de verificación de origen, de llenado de certificado, de cumplir con toda una serie de normatividad, a cambio de simplemente pagar un arancel que en muchos casos incluso puede ser hasta de 1% o menos. Entonces,
simplemente, si midiéramos el comercio que hay entre Estados Unidos y México, casi 50% del comercio es dentro de Telecán, pero el otro 50% es fuera de Telecán. O sea, tampoco es que el Telecán abarque o comprenda todo el comercio que hay entre México y Estados Unidos. Realmente es aproximadamente solo el 50%. Ahora bien, la eliminación del capítulo 19 es un punto de preocupación para Canadá y es un punto de preocupación para México. Canadá sí lo ha manifestado claramente como un red line o como un punto de impasse en la negociación. Capítulo 19, para aquellos que no están familiarizados, no me voy a entretener porque no es tal vez el sector donde más se utiliza, pero básicamente lo que hace es sustituye la figura de un juez que revisa las decisiones de las autoridades investigadoras en materia de dumping y de subsidios. Es decir, si la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en México, que depende de la Secretaría de Economía, emite una determinación de dumping para una empresa extranjera, si esa empresa fuera americana, en lugar de irse al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa y tratar de encontrar una salida, puede sustituir al juez. Bueno, puede solicitar un panel del capítulo 19 y lo único que hacemos es quitamos al juez, quitamos esta figura del juez, ponemos a un panel de 5 miembros nacionales de ambas partes, dos elegidos por cada uno y el tercero o el quinto que se elige por sorteo. Y ellos van a resolver la controversia bajo los mismos estatutos, bajo los mismos principios legales y bajo los mismos criterios que habrían aplicado la Corte. Entonces no hay ninguna rendición de soberanía, no hay ninguna cesión de territorios, no hay ninguna aplicabilidad extraterritorial de leyes extranjeras. El marco normativo sigue siendo el mismo. Lo único que hacemos es quitar al juez y poner un panel de 5 que nos da un factor de mayor objetividad en las decisiones. Estados Unidos sostiene que este es un capítulo que ellos cedieron en el 89 con Canadá y que por lo tanto pues no lo quieren más. México y Canadá sostenemos que es un capítulo que tiene que estar, que es un capítulo que como muchas otras partes del tratado merecen una modernización. Hay cuellos de botella dentro del capítulo 19, sin embargo, hoy por hoy han habido más de 110 casos, hay más de 60 casos resueltos, entonces consideramos que es un mecanismo que sí funciona. ¿Cuál es nuestro plan B? Y esto lo han escuchado en muchas ocasiones. Nuestro plan B, y esto no nada más es un plan B en aras de esta negociación con Estados Unidos, que es una negociación bastante compleja. México desde los 90s, bueno, más bien yo diría desde los 80s, su primera incursión en el comercio internacional, hay que recordar, México era una economía altamente cerrada al comercio exterior. En 86 entramos al Acuerdo General de Aranceles, en 94 firmamos el tratado, en 95 firmamos la OMC. A la vez que firmamos la OMC, firmamos 3 otros acuerdos. Colombia y Venezuela, que es el famoso G3, firmamos Costa Rica, firmamos Bolivia. Y de ahí México se embarcó en una ruta de negociación hacia el libre comercio, donde en 2000 firmamos con Europa, firmamos con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Japón, Israel, América Latina. Hoy por hoy, y recordemos que, como yo les decía, México tiene socios comerciales en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Hoy por hoy, los frentes bajo los cuales México está negociando estamos con profundización del acuerdo europeo, profundización con los países de EFTA, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, los restantes de la comunidad, los que no son parte de la comunidad. Estamos estamos negociando con Brasil y con Argentina, estamos negociando el famoso TPP -1, obviamente, y con Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico es un modelo muy interesante, porque está Colombia, Chile y Perú, y México, obviamente. Teníamos 110 observadores. A raíz de la salida de Estados Unidos del TPP, tenemos ya 4 Estados miembros,
que están negociando hoy su inclusión. ¿Cuáles son? Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. Curiosamente, son los mismos 4 países que estaban en el Acuerdo de Transpacífico, en el famoso TPP. Entonces, México está buscando diversificar sus mercados, no solo a la importación, pero también a la exportación. Queremos encontrar nuevos destinos para los productos, pero también queremos encontrar nuevas fuentes de abasto para otros productos como granos. Hay que recordar, México depende 80%, 90% de los granos de Estados Unidos. Entonces, para nosotros es muy importante esta diversificación. Ok, en conclusión, creo que le atiné al tiempo bastante bien. En conclusión, México sigue comprometido con este proceso de negociación. ¿Qué esperamos de la tercera ronda? Yo les diría, esperamos poder concluir por lo menos algunos capítulos, poder generar esta inercia o este momentum para que esta negociación agarre más tracción. Queremos avanzar, queremos asegurar que este proceso de negociación quede bien blindado. Como les dije, sí, hay fantasmas en el salón, no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos si van a aterrizar en algún momento o se van a materializar. Será una decisión de los Estados Unidos, no sabemos cuáles serán las reacciones de Canadá, estaremos muy pendientes de ellas, pero el compromiso de México es, número 1, de negociar de buena fe. No hay duda que México va a seguir negociando de buena fe como lo ha hecho en otros acuerdos. Número 2, que si hay un posicionamiento de Estados Unidos de presentar su terminación o su salida del acuerdo, el famoso artículo 2205 que acciona la cláusula de escape del tratado, México no sigue negociando. El secretario ha sido muy claro, el mandato que tenemos es seguiremos negociando mientras tengamos un tratado. En el momento que ya no haya un Telecán, ya no hay nada que negociar. Y de ahí seguirá la ronda de Washington, fechas por determinar todavía, pero lo más seguro es que México está convencido de que existe la posibilidad de cerrar este tratado en 7 rondas. Es muy ambicioso, sí es muy ambicioso, como lo vimos en la gráfica, México tiene más de 5 frentes abiertos, Brasil, Argentina, Europa, EFTA, Alianza del Pacífico y TPP, además de Telecán. Nuestros negociadores están en todos los frentes, atendiendo cada uno de ellos con la responsabilidad debida. Sin embargo, varios elementos nos dan la razón por la cual México está convencido que podemos cerrar este tratado. Número 1, los negociadores de México están altamente calificados, al igual que los negociadores canadienses, y consideramos que los negociadores americanos tienen el mismo nivel de capacidad negociadora. Número 2, todos los negociadores que están hoy por hoy sentados en las mesas de negociación, en las 25 mesas, han estado previamente en otras negociaciones. Muchos de nuestros negociadores son altamente conocidos por ustedes, muchos de ellos tienen más de 20 años trabajando para la Secretaría de Economía, negociando este tipo de acuerdos. Muchos de ellos, sus contrapartes, han sido sus contrapartes en los últimos 10 años. Entonces, en realidad, nosotros conocemos muy bien a nuestras contrapartes nos conocen muy bien a nosotros. Entonces, realmente es la labor de México perfilar esta negociación para que tengamos frutos en la tercera ronda, y que estos frutos simplemente sigan su camino y sigan cayendo. Con esto les agradezco mucho, fue un placer estar el día de hoy con ustedes, y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Sí, tenemos tiempo para responder un par de preguntas. Tenemos 10 minutos. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, aprovechando la experiencia, yo quiero aprovechar para reconocer el trabajo de Salvador Béjar, quien es sin duda uno de los funcionarios más experimentados
en el tema de comercio internacional, pero particularmente en el tema de negociaciones, y además, bueno, pues me consta porque lo hemos visto en acción ahora en las rondas donde los hemos acompañado. Salvador, muchísimas gracias. Entonces, tomaríamos un par de preguntas, si les parece bien, para aprovechar a Salvador, y con esto cerraríamos nuestro evento. Adelante, Ricardo. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Ricardo Cermeño, muy clara presentación, muchas gracias. Desde principios de años el USTR expresó en una carta la postura americana de no restricciones a datos locales, el tema de datos transfronterizos. Yo no he escuchado nada, no sé si porque no he estado en los foros adecuados, alrededor del tema. China, Rusia, Brasil tienen restricciones a datos locales. No estoy a favor de restricciones, para nada, pero sí no he escuchado. ¿Me estás pidiendo que ponga restricciones? ¿Perdón? ¿Me estás pidiendo que ponga restricciones en el uso de servidores? No, para nada. Pero lo que me preocupa es que no hayamos discutido el tema. Un brasileño sería muy extremista. Algunos de nosotros, yo he escuchado, tienen posturas de que los brasileños con restricciones de datos tienen un número mayor de centros de datos. Los chinos y los rusos obviamente tienen razones estratégicas. ¿Se está discutiendo el tema o ya estamos de acuerdo que no haya restricciones? ¿No se puede poner como palanca de negociación? ¿Cuál es? ¿Ha habido discusión sobre este tema o simplemente hay acuerdo y se deja de lado? No, gracias. Y creo que la pregunta es altamente relevante. Sí se está discutiendo. El tema de domiciliación de servidores es un tema que se discute. México, hasta donde yo entiendo, no tiene esa restricción. Como dijo el secretario Guajardo, no estamos buscando ir hacia atrás. Si no hay una restricción, no debería de haberla. En el capítulo de comercio digital, ahí es donde se inserta una de las provisiones, así como en el capítulo de telecomunicaciones, también hay una referencia. Sin embargo, al día de hoy no encontramos ninguna oposición al tema. Será cuestión de llegar al final, a la recta final y asegurar que ese sea el principio. Como lo mencionaba, para bien o para mal, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sin embargo, hoy por hoy México tiene libre movilidad de datos. No encontramos o no hemos visto una postura de Estados Unidos donde podamos vislumbrar un cierre o una preocupación. De hecho, la postura de la industria a través de la mesa de e-commerce y servicios digitales es esa, es que haya libre flujo de datos, ¿no? Entonces, es un tema importante. Una última pregunta, si les parece bien. Acá al fondo. Sí, Javier García, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué oportunidades tiene la academia en el Tratado de Libre Comercio? O sea, ¿qué oportunidades, qué puede hacer la academia? Y dos, ¿cómo está viendo México dentro del esquema global del tratado a China? ¿Como su competidor, como su socio? Esas serían mis preguntas. Muchísimas gracias. Mira, yo te diría que en términos de, bueno, ya no está la presentación, pero recordarás esa lámina donde hablábamos del 40% de valor de contenido estadounidense en cada una de las exportaciones de México y solo el 4% de China. Respecto a tu pregunta de la academia, yo te diría, tiene la misma oportunidad de participar. Así como hicimos el foro de consultas públicas, recibimos muchos comentarios de la academia de cómo podían interactuar. Obviamente, nosotros estamos viendo mecanismos para mejorar la competitividad y obviamente la academia juega un papel muy importante. Ayer, precisamente, en aras del foro, yo estuve platicando con un empresario de España. Y para mi sorpresa yo te diría, España tiene una maestría y un doctorado en competitividad, tal cual, así de simple. Entonces creo que la academia juega un papel muy importante en la inserción de la competitividad para mejorar el flujo comercial, número uno. Número dos, juega un papel fundamental para que las pymes puedan insertarse en el comercio global, en las cadenas de valor.
En la medida que los estudiantes puedan tener acceso a esta información, la academia va a cumplir con el objetivo de participar de los beneficios del tratado. En términos de China, obviamente China tiene una relación muy especial. Solo hay que recordar qué acaba de pasar entre Estados Unidos y China. El secretario Ross, hay un problema de sobrecapacidad en materia de producción de acero en el mundo. China es uno de los países que más sobrecapacidad tiene y Estados Unidos estaba a punto de llegar a un acuerdo con China y sin embargo no lo lograron. Entonces, China es un gran jugador. La visión de México es que tenemos que tener reglas claras del juego. Y las reglas claras pueden ser a través de este tipo de acuerdos de nueva generación. China es hoy por hoy miembro de la Organización Mundial de Comercio. China está negociando nuevos acuerdos, nuevas generaciones, al igual que otros países como Brasil, como Rusia. Creemos que tener un nuevo set de disciplinas de nueva generación permitirán regular de alguna manera y balancear o nivelar el piso en la competencia de los productos en el mercado mundial. Pues muchísimas gracias, Salvador. Quiero, además de entregarte este reconocimiento como parte de tu participación, comentarte que el día de ayer públicamente reconocimos la confianza que tenemos como Cámara en el equipo negociador mexicano y que sabemos que están haciendo un gran trabajo técnico y lo hemos dicho públicamente, pero te lo quería reiterar aprovechando tu presencia. Y nada más, si me acompañas brevemente, hacer un resumen y clausuramos juntos el evento, darles las gracias a todos quienes nos acompañan, quienes nos acompañaron. Tuvimos más de 500 personas registradas asistiendo estos 2 días. Tuvimos más de 6,721 personas viéndolo vía streaming el evento. En el caso de las redes sociales, utilizamos el hashtag Canietti 2017, tuvimos más de 106,000 impresiones con un alcance de 2.3 millones de vistas, así que fue un evento también no solamente importante físicamente, sino también a través de los medios electrónicos y redes sociales. Muchas gracias a nuestros 12 patrocinadores. Y bueno, a lo largo de estos 2 días tuvimos diferentes reuniones, tuvimos la visita de 2 secretarios de Estado. Ayer el secretario Gerardo Ruiz Esparza con la representación presidencial, hoy el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Nuevamente destacar la presencia de Salvador Béjar, uno de los jefes negociadores del Tratado de Libre Comercio, porque nos dio una amplia explicación con un nivel de detalle muy importante sobre lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Yo comparto en que un assessment que comentamos antes de venir, creo que si las cosas se mantienen desde un punto de vista técnico, esto debe de llegar a buen puerto, ¿no? Así que tenemos mucha confianza en eso. Recordarán, tuvimos el panel de nueva política pública y retos para la industria de alta tecnología, buscando este decreto que aspiramos para la industria electrónica y donde además se planteó que se incentive el desarrollo, la investigación y desarrollo del conocimiento de tecnología para la industria 4.0, el ecosistema digital para el México del futuro, este panel donde se habló de la gobernanza de Internet como un tema fundamental. Nuestro panel de inclusión, el tema de inclusión ha sido un tema fundamental en nuestra agenda. Necesitamos más mujeres, todavía hay demasiados hombres en esta industria y necesitamos elevar nuestra fuerza laboral, sobre todo impulsar a que las niñas y a las jóvenes se inclinen por carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El esquema de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que son las propuestas centrales que hemos planteado y que además está también, por cierto, en la mesa de servicios digitales, la cooperación en materia de ciberseguridad como un tema clave entre los 3 países y donde en México hemos propuesto que se establezca una Estrategia Nacional de Ciberseguridad como un punto fundamental. Hemos avanzado también en base a la reforma de telecomunicaciones, hubo un reconocimiento hoy por parte tanto de la SCT, el IFT y los directores generales de Telefónica, BT y Altán que nos acompañaron. Y finalmente, bueno, pues el tema de habilidades que sigue siendo uno de los grandes temas necesarios. Somos una industria que crece a una tasa 3 veces más rápida que lo que crece la economía del país y por lo cual pues tenemos un nivel de absorción de fuerza de trabajo muy alto que desafortunadamente todavía las instituciones educativas públicas y privadas pues no alcanzan esa velocidad que tenemos. Así que vamos a seguir trabajando. Yo de verdad espero que hayan disfrutado
esta convención nacional. Los esperamos el próximo año. Salvador, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, y pues con esto damos por clausurada esta 38ª convención, y que sea para el bien de las 3 industrias que representamos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Sí, nos